Hola amigos y amigas, espero que se encuentren bastante bien. Es un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy, aprovechando esta virtualidad, este tipo de espacios, para compartir sobre diferentes temas. El día de hoy vamos a compartirles sobre una recopilación de información que hemos realizado sobre un tema en particular, más bien sobre una problemática en particular que se ha venido desarrollando en el sudeste asiático, en Tailandia particularmente. Vamos a utilizar el contexto de los años 2015 al año 2019 para realizar el análisis de esta problemática. Mi compañera Mariela Araya, Diala Bermúdez, Valeria Ellerman, María Alejandra Ruiz y mi persona, Heybrit Altamirano, hemos realizado esta recopilación en conjunto para compartir con ustedes todo el desarrollo, antecedentes y futuros retos de esta problemática que a continuación vamos a desarrollar. En el presente podcast, a continuación, se va a abordar la situación del tráfico sexual de personas en Tailandia, del periodo 2015 a 2019. Esta es una realidad que se vive en muchos países como Tailandia, un país que es incluso relacionado por algunos de sus turistas como un destino para el turismo sexual. Y pese a que este negocio es considerado ilegal, en Tailandia se ejerce inclusive ocultándose bajo negocios con el nombre de proveedores de servicios, los cuales convierten a esta industria en un aporte significativo de los ingresos que se generan en el país. Pero lo más preocupante es la censura por parte del gobierno, el cual está constituido por una monarquía constitucional. Esta monarquía está respaldada por una ley de lesa majestad que castiga con penas de alrededor de 3 a 15 años cualquiera que sea considerada una ofensa hacia la familia real. Y esto constituye un tema de derechos humanos, ya que la población se ve limitada a expresar su desacuerdo o a denunciar los problemas que se viven dentro del país por temor a ser reprimidos. Por lo tanto, para explicar de una forma más amplia esta situación, se van a tomar en cuenta los principales y recientes eventos que han marcado la situación que vive Tailandia con respecto al tráfico sexual, mediante una línea de sucesos que han ocurrido del año 2015 al 2019, así como también cifras relevantes con respecto al tema. Así también la participación del gobierno y las estrategias que se han implementado para tratar este tema, la participación de las organizaciones internacionales en el tema de la trata de personas. Estas organizaciones intentan concientizar sobre la importancia que se le debe de dar a esta situación que vive Tailandia y por lo tanto brindan numerosos apoyos a esta. Dentro de estas organizaciones se encuentran instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y entre otras organizaciones que tienen un papel fundamental en el apoyo a los gobiernos, a su sistema y a las víctimas de este problema. Y para esto implementan una serie de mecanismos de los cuales se estará hablando más adelante. Por lo tanto, de esta forma se abordará el importante rol de los diferentes organismos internacionales en la lucha contra el tráfico de personas, tanto en el sudeste de Asia y de una forma más concreta en Tailandia. Así también los principales retos en esta situación para Tailandia y para el resto del mundo. Según el informe global de trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado en 2018, a nivel mundial,
los países están detectando y reportando más víctimas de trata. Y eso es muy preocupante, ya que solo en 2016 el número de víctimas reportadas a nivel global alcanzó su nivel más alto, cuando se detectaron alrededor de más de 24.000 víctimas. El aumento en el número de víctimas detectadas ha sido más pronunciado en algunas regiones, como en las Américas y en parte de Asia. Esto puede significar dos cosas. Uno, un avance en el rastreo y la lucha contra este crimen organizado. Y dos, un preocupante aumento de casos dentro de este negocio, y sobre todo en las regiones mencionadas. Dentro de este tema existen diferentes tipos de explotación y diferentes factores influyentes. Por lo tanto, debe ser abordado desde una perspectiva multilateral, ya que se trata de una situación que necesita la colaboración de todos. Por lo tanto, a continuación, se hablará tanto de los diferentes actores internacionales, así como de los actores nacionales, sobre las diferentes implicaciones que este tema conlleva y los recientes esfuerzos y avances que se han llevado a cabo. Muchísimas gracias, Vale, por compartir esta breve introducción con nosotros y con nosotras para ir entrando ya un poquito más en materia. Y para dar inicio me gustaría realizarte una consulta que considero que es de suma importancia para pues ir entendiendo, ¿verdad?, cuál es la dinámica que se está dando alrededor de esta situación, de esta problemática. Y es, pues, cuál será la relación que existe entre las acciones del gobierno con los sucesos que se han venido generando en el contexto que nos mencionabas al inicio, que va desde el 2015 al 2019. ¿Vos crees que existe alguna relación concreta o no? ¿Qué nos puedes contar con relación a esto? Ok, el tráfico sexual de Tailandia se ha visto marcado por diferentes eventos alrededor del tiempo. Si hablamos sobre sus antecedentes, a pesar de que los primeros datos sobre prostitución y temas relacionados se establecen muchísimos años atrás, se podría ubicar el auge del tráfico sexual en Tailandia durante las guerras de Corea y Vietnam en la década de 1950 a 1970, ya que fue en este periodo en el que se intensificó este negocio, ya que las mujeres de Tailandia, sobre todo las que vivían en zonas consumidas por la pobreza, acudían a los sitios de descanso para ofrecer sus servicios sexuales. Y con el pasar del tiempo, Tailandia ha ido ganando una fama de un lugar para practicar el turismo sexual. Ahora bien, centrándonos en años más recientes, es muy importante tomar en cuenta la relación del gobierno con los acontecimientos que han marcado esta situación, ya que cabe mencionar que existe un cierto descontento en la población referente a la legislación de su país, lo cual se puede visualizar en las recientes protestas en contra del poder de la monarquía o la reforma a la Constitución que se está solicitando. Y muchas de estas personas que luchan por este cambio son reprimidas y arrestadas. Y es que en 2015 se aprobó una ley mediante un decreto que sanciona penalmente las reuniones políticas conformadas por más de 5 personas. Esta ley ha sido utilizada para reprimir y recurrir a acciones penales contra todas aquellas personas que protesten de forma pacífica. ¿Y esto qué tiene que ver con el tráfico sexual? Pues que cualquier persona que quiere denunciar la situación, ya sea con respecto al tema del tráfico sexual o cualquier otro tema dentro del país, es reprimida, ya que esto hace ver mal al país o a la monarquía.
Por lo tanto, este tema se oculta bajo una censura impuesta por el gobierno. Ahora, bajo este mismo contexto, para el año 2016, el Producto Interno Bruto de Tailandia tuvo un incremento significativo. Este crecimiento se le atribuye en parte al turismo, el cual atrae alrededor de 30 millones de personas al año. Pero volviendo a la censura, algo de lo que se habla muy poco es sobre el turismo sexual, que se esconde atrás del turismo tradicional, situando al país entre uno de los destinos preferidos para esta actividad. En 2016 se llevó a cabo una reforma de la Constitución tras el golpe de Estado en 2014, con el cual el Ejército Nacional tomó el poder, aumentando así su influencia y tomando medidas más estrictas para restringir esta libertad de expresión dentro del país. Un claro ejemplo de la restricción del derecho a la libre expresión que se da en este país se dio en 2017. La ONG Human Rights Watch denunció que en ese año el Tribunal Militar condenó a un hombre a 35 años de prisión por publicar en Facebook críticas a la monarquía. Y este representa uno de miles de casos similares. Y a raíz de estas denuncias el gobierno ha tenido que implementar ciertas medidas, dado también que este problema se ha extendido por el resto de países del continente. Y de esta forma, en 2018, el gobierno incluso ha pedido a las jóvenes que van voluntariamente a trabajar a los bares de noche en Singapur que se replanteen la situación. Otro dato preocupante es que dentro de los sectores más empobrecidos, las mismas familias envían a sus hijas a realizar este tipo de trabajo para generar ingresos. Y en 2019, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indicó en un informe que Tailandia es un importante lugar de origen, tránsito y destino de menores traficados por motivos sexuales por redes de trata de personas en la región. Por lo tanto, esto constituye un peligro tanto para las personas que son forzadas a este negocio como para las que se sumergen de forma voluntaria en la industria sexual. Por ende, considero de suma importancia que se deben garantizar mejores oportunidades a estas personas para que tengan otra opción además de esta y puedan estar seguras. Qué situación más grave, ¿verdad, Vale? Estoy segura de que las personas que nos están escuchando en este momento van a coincidir con el pensamiento que tenemos, y es que el turismo sexual, el tráfico sexual, es una de las faltas más grandes con relación al tema de la violación de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces me parece que es algo a lo cual hay que prestarle bastante atención, hay que darle muchísimo seguimiento. Y justamente, ya que nos has comentado cuáles son las acciones concretas que se han llevado a cabo a nivel local, que al parecer no han dado mucho resultado positivo, me gustaría saber cuáles son los elementos más importantes que toman en cuenta las organizaciones internacionales, ¿verdad? Ya aquí nos estamos yendo a lo global, los elementos más importantes que estas organizaciones establecen dentro de la trata de personas como características, ¿verdad? Hay ciertas particularidades que tienen esta manifestación de violación de derechos humanos. ¿Qué nos puedes contar con esto? Bueno, el tráfico sexual es un delito que está presente en todas las regiones, por lo cual los esfuerzos para tratar este problema requieren un enfoque de múltiples organismos, y en respuesta a esto diferentes organizaciones como la ONU han establecido
ciertos manuales y protocolos que tienen como principal finalidad ayudar a los diferentes gobiernos y a su debido sistema judicial a comprender de una mejor manera el fenómeno de la trata de personas y así poder combatirlo de una forma más eficaz. En el artículo 3 del protocolo para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas de la Asamblea General de la ONU, publicado en el año 2000, se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza, así como al engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Y esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Como ya se había mencionado, existen diferentes tipos de explotación y de trata de personas. Por lo tanto, la Interpol menciona específicamente 5 tipos de trata, los cuales son la trata de personas para someterlas a trabajo forzoso. Estas son captadas y sometidas a trata mediante engaño y coacción y son retenidas en condiciones de esclavitud realizando una serie de trabajos. Está también la trata de personas para realización de actividades delictivas forzosas. Esta incluye robo, cultivo de drogas, venta de mercancías ilícitas o mendicidad forzosa. También se encuentra la trata de personas para la extracción de órganos. En muchos países las listas de espera para el trasplante de órganos son muy largas y los delincuentes han aprovechado esta situación para lucrarse a costa de la desesperación de los pacientes y donantes potenciales. La trata de mujeres para su explotación sexual. Las víctimas reciben a menudo documentos de viaje falsos y una red organizada las transporta al país de destino, donde se ven sometidas a explotación sexual y se les mantiene permanentemente aterrorizadas y en condiciones inhumanas. Por último, está el tráfico de personas. El tráfico de personas se encuentra estrechamente vinculado a la trata de personas, pues muchos migrantes pueden ser víctimas de trabajos forzosos a lo largo del viaje. Por lo tanto, las Naciones Unidas cuenta con una serie de instrumentos que trabajan directamente en este tipo de situaciones para todos los estados que desean colaborar mutuamente en la lucha contra cualquiera de este tipo de tratas. Como se ha mencionado anteriormente, dentro de este tema existen diferentes actores, como lo son las organizaciones internacionales, las cuales ejercen un rol que podría decirse que es fundamental, ya que este tema debe abordarse desde una perspectiva multilateral para que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos y así combatir la trata de personas mediante la implementación de ciertos mecanismos para que los gobiernos traten este tema y garanticen la seguridad de las personas. Por lo tanto, ¿vos considerás que se ve una participación activa de estas organizaciones internacionales
en relación a la trata de personas en el sudeste asiático y en Tailandia. Qué pregunta tan valiosa, Vale. Te agradezco realmente muchísimo porque el tema de la cooperación internacional, pues siempre es todo un tema, ¿verdad? Y me gustaría iniciar con un comentario que realmente es muy subjetivo, pero bueno, es la forma en la que yo analizo esta situación, y considero que es un pensamiento pues tal vez muy realista. Y es que realmente anhelar que en el mundo llegue a desaparecer la violación de los derechos humanos realmente es una utopía. Siempre va a existir una manifestación, alguna acción que violente mis derechos humanos. Y a pesar de que mis derechos van a llegar, tienen fin a partir de los derechos del otro o de la otra, siempre va a haber una manifestación de violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es parte de la vida del ser humano que existan conflictos. Lo hemos visto a lo largo de la historia y esos conflictos pues realmente han provocado o de manera consecuente somos lo que somos hoy, ¿verdad? Como sociedad en general, como mundo en general, ¿ok? Entonces, realmente esa es mi postura con relación a este tema, pero sí es muy importante tener en cuenta que existen organizaciones que tienen este propósito, ¿verdad? Tratar de disminuir estas manifestaciones, estos actos que violentan la vida de las y de los demás, y que justamente esa es su tarea, ¿ok? Realizar acciones concretas que disminuyan la violación de los derechos humanos. Justamente, pues han existido muchas organizaciones que han emitido informes, ¿verdad? Al ser el tema de derechos humanos algo que siempre pues va a estar ahí presente, ¿verdad? En el día a día, porque somos seres sociales y todo pues gira en torno a las relaciones humanas y las relaciones entre los diferentes actores en el tablero internacional. Entonces, se han elaborado diferentes informes, pero no acciones tan concretas, al menos como yo esperaría que se dieran, más con el calibre de las organizaciones internacionales con las que contamos. Por ejemplo, en un informe que se emitió en los Estados Unidos, esto fue en el año 2015, Tailandia obtuvo la peor calificación porque es considerada como una fuente, un destino, un país de tránsito para hombres, mujeres y niños sometidos a trabajos forzados y de tráfico sexual, que era lo que nos comentabas vos hace un ratito, ¿verdad? El tema del tráfico sexual vamos viendo y hemos ido enfatizando a lo largo de nuestra conversación que es una de las situaciones más frecuentes que se están dando en este país. La Unión Europea, por ejemplo, sí ha tenido un poco más de participación en praxis, es decir, sí se han llevado a cabo acciones un poco más evidentes con relación a esta situación. Ellos crearon en el año 2009 un marco estratégico que lo que busca es luchar justamente contra la trata de personas en el sur y en el sudeste asiático. Ok, entonces es justamente acciones concretas en este lugar, lo cual es pues de suma importancia porque hay que trabajarlo muy focalizado por ser un tema muy particular que se desarrolla en este país. Entonces hay que trabajarlo no de manera aislada, sino de manera muy, muy concreta. En la actualidad,
existen un departamento y dos instrumentos que también están liderados por la Unión Europea. Uno de los departamentos es la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, que de manera adscrita posee dos instrumentos, son estos que les comento. Y estos instrumentos son importantes para apoyar los proyectos, vamos de nuevo, enfocados y relacionados con la trata de personas. Estos dos instrumentos son el de cooperación al desarrollo y el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. Otra organización también que realizó una campaña, y me parece que es una campaña que ataca realmente al público, por decirlo de alguna manera, que utiliza este tipo de, inclusive a veces me atrevo a decir servicios, porque también nos comentabas que es un tema a veces voluntario, ¿verdad? Que resulta ser como un tipo de prostitución por las situaciones de pobreza que se dan en este país también. La campaña fue creada en el año 2018 por la organización no gubernamental A21 se llama, y esta campaña, bueno, por su traducción al español se llama Puedes verme. Imagínate que solamente en el año 2017 en Tailandia se recibieron 35 millones de personas. Ok, entonces esto pues claramente hace que, por ejemplo, el PIB vaya aumentando, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué hay detrás de ese aumento? ¿Verdad? ¿Qué hay detrás de esa mejora en el sistema económico? Entonces es bastante interesante porque la trata como tal es ilegal, pero bueno, pues para el gobierno al parecer no, porque no se han tomado acciones concretas, ¿verdad? Que también era lo que nos comentabas vos al inicio. Y bueno, aquí vemos la corrupción, ¿verdad? En su máxima expresión. Entonces, retomando lo de esta campaña que se creó, lo que se buscaba era hacer como publicidad, ¿verdad? Que pues tenía imágenes y demás donde se demostraba, ¿verdad? Propiamente la acción del tráfico sexual. Lo que buscaba era orientar, combatir el tráfico de personas, pues creando conciencia especialmente entre cualquier cantidad de turistas, ¿verdad? Extranjeros que visitaban el país asiático. También una aerolínea, que bueno, esto es como una acción que podríamos tomar en consideración, que esto sí fue como más a lo interno. Una aerolínea fue contratada para que se reprodujeran videos en las pantallas de los vuelos, que básicamente pues lo que buscaban era pues seguir informando con relación a todo este tema de la trata de personas. Entonces, bueno, realmente vemos que se han dado participaciones a nivel de actores internacionales. Sin embargo, sí me parece que el resultado no ha sido exitoso. Se siguen dando este tipo de situaciones que también pues tienen muchísimo que ver con un tema estructural, ¿verdad? Del país como tal. ¿Cuáles son las fuentes de empleo que existen? Habría que valorar también el sistema educativo, por ejemplo. Entonces son muchos factores, ¿verdad?, que hay que tomar en consideración. Sin embargo, pues definitivamente aquí el gobierno es pues esencial, ¿ok? Es de suma importancia. En nuestro país, por ejemplo, pues la jurisdicción sí permite que los tratados de derechos humanos estén por encima de nuestra ley suprema, ¿verdad? De lo que establece nuestro escrito constitucional, nuestra constitución política. Pero también hay que valorar eso en este país, ¿verdad? Un tema cultural también. Como te digo, son muchísimos factores los que hay que tomar en consideración, pero desde mi perspectiva, sí hace falta
acciones evidentes, ¿verdad? Acciones que realmente tengan resultados significativos. Hay muchos informes, hay creación de marcos estratégicos, pero bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Verdad? ¿Qué estamos alcanzando con eso? Entonces, a mí, como se dice popularmente, me quedan debiendo, pero bueno, es un tema que hay que seguirlo trabajando y como te comentaba al inicio, darle bastante seguimiento porque sí es una situación que no solamente eh, está a la mira del país como tal a lo interno, sino pues a nivel internacional. Existen muchos factores implicados en el tema del tráfico sexual que deben ser tratados para poder acabar con este problema. Por ejemplo, la situación en la que viven miles de personas dentro del continente asiático, así como en el resto de continentes, o la falta de oportunidades las cuales hacen que las personas caigan en este tipo de negocio. Por lo tanto, ¿cuáles crees que son los principales retos en la lucha contra el tráfico sexual en Tailandia, así como en el resto del mundo? Mira, justamente este es uno de los temas que es como un amor-odio. Y te cuento por qué. Primero porque, bueno, em, nos damos cuenta de la gran deficiencia que existe, ¿verdad? A nivel estructural. Y pues gracias a este tipo de análisis, este tipo de recopilación de información, nos damos cuenta de manera más puntual cuáles son los retos, ¿verdad? Cuáles son las debilidades que existen para poder trabajar en ellas, ¿verdad? Poder evidenciarlas. Entonces es como esa parte negativa y positiva a la cual nos enfrentamos a la hora de comentar, ¿verdad? Cuáles son los retos próximos e inclusive en el caso de Tailandia, retos que se han venido como arrastrando, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y es justamente por esta situación de que no se han llevado a cabo acciones que produzcan la disminución de la trata de personas. El primer reto que me gustaría mencionar es definitivamente el nivel de pobreza y el bajo nivel de estudio que tiene su población, ¿verdad? Muchas personas son de zonas rurales, por ejemplo, y pues al no contar con los recursos suficientes, ¿verdad? Con los recursos necesarios, pues no pueden acceder al sistema educativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se ven en la obligación, ¿verdad? Por un tema de supervivencia, ¿verdad? De tener aquí decimos arroz y los frijoles de cada día y se llegan a tomar pues decisiones tan lamentables como estas. Y al punto de explotar su cuerpo para dar sustento a la familia, a los papás. Y aquí entra mucho pues el tema de la mujer que no se puede ver como un tema aislado. Regularmente o mayoritariamente el tráfico sexual se da con las mujeres. Y tiene que ver mucho también, ya entrando un poquitito más como en tema de esta cosificación de la mujer, que por ejemplo la feminista argentina Rita Segato menciona y hace una comparación que a mí me parece realmente pues acertada, que es esta cosificación, ¿verdad?, que hacen al cuerpo, a los cuerpos en general, como algo estéril. ¿Y qué es algo estéril? Algo que no tiene vida, por lo tanto no es importante. Entonces esto también me parece que es una idea que cabe destacar, que vale la pena también analizar. Llegamos al punto de que esos favores sexuales se dan a precios de $3 en adelante. ¿Qué son $3 ahora para nosotros? Aquí hablando
pues desde la ignorancia, porque no sé en cuánto está el tipo de cambio, pero ¿qué pueden ser 3 euros para nosotros? 5.000 colones, por decir algo. Es un precio sumamente bajo y que realmente ni siquiera debería de realizarse esto, ¿verdad? Este tráfico sexual, no más allá del tema del costo, sino el tema propiamente del tráfico sexual. También el tema de la corrupción, que eso también lo comentaba al inicio. Imagínate, por ejemplo, que del 12% que aporta el turismo al PIB, el 3% corresponde al turismo sexual. Es realmente una cifra alarmante, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos cuestionamos si es por esta razón que no se han llevado a cabo acciones contundentes que combatan esta situación, ¿verdad? Porque claramente, pues, inyectarle capital al sistema económico funciona para ellos, pero bueno, ¿qué hay detrás de toda esa situación? Entonces, pues, realmente son situaciones bastante lamentables el hecho de que se dé corrupción y tomando en consideración lo que está detrás, ¿verdad? Que es un tema de derechos humanos, es un tema de derechos fundamentales, de tener comida, de tener un hogar, ¿verdad? Son situaciones tan básicas que son derechos que se nos otorgan desde el momento en que nacemos. Hay un punto muy importante que me gustaría también conversar, que es un dato bastante interesante, que son las secuelas que dejó la guerra de Estados Unidos contra Vietnam en la década de los 60, en las cuales lo que la historia dice es que los marinos y los soldados encontraron justamente en este territorio la posibilidad de explotar a las mujeres de esta tierra, y desde ese momento, ¿verdad?, se empezó a dar esta oportunidad de este negocio y pues posiblemente a partir de ahí fue cuando se empezó a desarrollar mucho más. El tráfico de niños también, condiciones esclavizadas, son separados de sus papás, los llevan a prostituirse, cruzan las fronteras, los llevan con otras personas, ¿verdad? Con otras familias. Es realmente algo sumamente doloroso, y ni qué decir sobre la pornografía infantil. Entonces, esos son algunos de los retos, porque pues al igual que en muchos lugares son demasiadas las cosas por mejorar, pero esos son tan solo algunos de las situaciones alarmantes que se están generando, que se han generado desde el contexto que hemos venido trabajando, ¿verdad? Desde el 2015 al 2019, que es realmente pues muy reciente, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante tener iniciativas también, ¿verdad? Promover iniciativas en las cuales pues el objetivo final sea la disminución. Como lo comentaba al inicio y mantengo mi postura, la eliminación de la violación de los derechos humanos va a estar ahí presente. Es muy lamentable, es muy doloroso, pero desde una óptica muy personal, muy subjetiva, eso se seguirá dando. Entonces, bueno, yo creo que lo mínimo que podemos hacer es establecer iniciativas, tener acercamientos con ciertas organizaciones, esto ya llevándolo, inclusive aplicándolo para nuestro país, ¿verdad? Son situaciones que también sirven para valorar lo que tenemos, a pesar de que algunos consideren que no es tan bueno, pero son mejores condiciones que las de muchos otros países, como Tailandia, por ejemplo. Para cerrar, me gustaría enfatizar en una de las ideas que tuvimos al inicio, y es con relación a esta erradicación al 100% de la violación de los derechos humanos. Pues realmente es una probabilidad muy baja que esta situación se llegue a dar. Como hemos conversado, pues siempre va a haber
alguna manifestación de violencia hacia otra persona, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Aunque no lo querramos ver de esa forma, así es. A pesar de esto, se han tomado estas acciones que hemos venido conversando, pero no han sido suficientes, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, de manera individual, empezar a concientizar, empezar a entender, porque eso es también importante, cómo vamos a compartir información, cómo vamos a promover el respeto hacia las otras personas, hacia la vida de las otras personas, si no estamos informados. Entonces yo creo que el primer punto, y me parece que es inclusive el más importante, es investigar qué es lo que está sucediendo y a partir de ahí, bueno, empezar a accionar. Eso como individuos, ¿verdad? Ya de manera colectiva, pues la cooperación internacional acá es un punto clave, pero no solamente el tema de cooperación y que todo se quede en un papel, sino realmente la praxis, que es lo más valioso y lo más necesario. Hemos visto que se han emitido, que se han construido informes, marcos estratégicos y demás, pero bueno, ¿qué se hace con eso? ¿Verdad? No es solamente hablar de números y hablar de cifras y tasas porcentuales, no, realmente lo importante es la acción. Es ahí donde está el punto más importante, el punto de quiebre para empezar a romper con este sistema de violencia, porque realmente es todo un sistema que ya está construido, que está constituido desde hace décadas atrás. Nosotros hemos conversado desde el año 2015 hasta el año 2019, que es el contexto que utilizamos, pero es un tema de años. Entonces, me parece que son puntos claves para entender qué es lo que está sucediendo. Ahora, no solamente se trata de cierto sector, no, va desde hombres, mujeres, niños, migrantes, por ejemplo, también, que este tipo de personas que realizan estas prácticas de violación de derechos humanos tienen que tener o buscan tener el control territorial, por ejemplo, de las fronteras. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí entran los migrantes, son personas vulnerables, son personas que vienen o que llegan con condiciones de extrema vulnerabilidad y pues se aprovechan de ellos, se aprovechan de esa necesidad que cualquier ser humano requiere para vivir, como lo es, por ejemplo, la comida y acceso a servicios básicos. Otra cosa importante que sí lo conversamos bastante, el tema de la corrupción. Definitivamente es algo con lo que se tiene que lidiar, es una situación o es una problemática realmente muy compleja de tratar, pero es necesario. Entonces, pues sin más, motivarles a que promuevan el respeto hacia los derechos humanos, que no veamos al otro o a la otra como una cosa, sino que realmente es un ser importante. Y con esto nos despedimos, agradecerles muchísimo el espacio que nos han brindado para escucharnos. Esperamos que haya sido de muchísimo provecho, que hayan aprendido mucho, así como nosotras aprendimos a lo largo de toda esta recopilación de información. Y esperando que no sea pues la última vez. Les agradecemos muchísimo nuevamente y que se encuentren muy bien. Hasta luego.